Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. Heredero de un ilustre pasado, nuestro pueblo vuelve a destacar en el ancho escenario de América Latina. El sentido más hondo de la revolución peruana surge de la entraña misma de esta tierra y sus hombres, se adentra en su realidad y recoge el mensaje de fe y de sangre que a este país legaron sus hijos que supieron luchar por un inmarcesible ideal de justicia. Hoy somos los abanderados de ese ideal. Tenemos conciencia de ser intérpretes de un profundo y ancestral reclamo de este pueblo. Hoy somos uno solo, pueblo y gobierno, pueblo y Fuerza Armada. Hoy vive el Perú de su transformación. La historia dirá que en estos años una nación entera y su Fuerza Armada emprendieron el rumbo de su liberación definitiva, sentaron las bases de su genuino desarrollo, doblegaron el poder de una oligarquía egoísta y colonial, recuperaron su auténtica soberanía frente a presiones extranjeras y dieron comienzo a la magna tarea de realizar la justicia social en el Perú. Este fue el gran motivo de nuestra... Y hoy, en una nueva efeméride de la patria, recordamos otro 28 de julio, cuando el Perú advino a la vida republicana independiente. Y rendimos homenaje a los forjadores de esa primera emancipación, ahora que nos encontramos en el umbral de la segunda independencia. Por eso, este es un mensaje al pueblo mismo del Perú. No quiere ser un mensaje tradicional. Intenta ser la voz clara y directa de un gobierno que al pueblo le dice la verdad, el sentido de su obra y el por qué está aquí. Nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar en horas muy difíciles para el Perú. No era una época de bonanza, era un momento de crisis. Al borde mismo de grandes acontecimientos epocales, el país miraba al pasado y el gobierno mantenía sin resolver los grandes problemas de la nación. El pueblo estaba ausente de las grandes decisiones que solo se tomaron para favorecer los viejos privilegios y las grandes injusticias. El reclamo insistente de la mayoría nacionales continuaba desoído. Vivíamos una aparente democracia formal dominada por una minoría favorecida que siempre ignoró las verdaderas necesidades del pueblo. Todas las promesas quedaron incumplidas
en medio de un ambiente de corrupción política y de inmoralidad sin paralelo en nuestra historia. Fue en un escenario así donde quienes ejercían el poder real, desde el Ejecutivo y desde el Parlamento, reafirmaron su nunca reconocida, pero históricamente demostrable, unidad de propósito al servicio de la oligarquía interna y foránea, y llevaron al país a la ignominia de un compromiso que realmente significaba el pisoteamiento de la soberanía nacional en favor de una empresa extranjera. Culminando un largo proceso de orientación y toma de conciencia de los irresueltos problemas fundamentales del país, la Fuerza Armada se vio compelida a intervenir para evitar que fuera consumada una verdadera traición a la patria y para evitar también que irresponsablemente continuara la burla a los derechos y reclamos de un pueblo que en vano demandaba de sus gobernantes acciones de justicia. Al país le consta que no quisimos nunca tomar ese camino. Habríamos preferido que las grandes cuestiones nacionales fueran resueltas dentro del marco de un gobierno civil. No tuvimos otra alternativa. Fue la inercia, la insensatez, la corrupción y la insensibilidad de los malos gobernantes lo que nos hizo comprender que era nuestra la responsabilidad de asumir la tarea que la cobardía y la complicidad tornaron imposibles a mano de un ejecutivo y un parlamento en los cuales los electores depositaron una confianza que no supieron respetar, una fe, una esperanza de la que hicieron burla. Hablemos claramente, recojamos la admonición de don Manuel González Prada, que demandó romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Llamemos a las cosas por su nombre. Aquí hubo olvido punible de responsabilidades que siempre debieron ser honradas. Hubo abandono execrable de ideas que debieron mantenerse. Hubo defraudación de una inmensa esperanza colectiva. Hubo violación del juramento de servir a la patria por encima de todas las cosas. Y hubo tráfico con la fe de un pueblo que supo esperar y confiar en falsos adalides, quienes desde el poder renegaron de la causa sagrada que un día ese pueblo puso en sus manos para que siempre fuera defendida. Esta revolución se hizo para cancelar definitivamente la vergüenza de una época así, para abrir un camino de independencia y de justicia social, para resolver los grandes problemas del Perú, para hacer respetar su soberanía, para que no continuara en su desarrollo la explotación y la miseria, y para que los últimos no siguieran siendo los últimos. En suma, ella obedeció a la necesidad de que el Perú tuviera su segunda y verdadera emancipación. Por todo esto, el gobierno revolucionario empezó por resolver de manera concluyente el ominoso problema con la International Petroleum Company. Quienes gobernaron desde el Ejecutivo y desde el Parlamento mantuvieron esta cuestión irresuelta durante largos años. El país entero fue testigo de ese espectáculo vergonzante e infame. Se anunciaron soluciones inmediatas que jamás fueron cumplidas. Con frivolidad inexcusable se transfirió de poder del Estado a poder del Estado la responsabilidad de superar para siempre una situación que comprometía gravemente la dignidad y la soberanía